Bienvenidos al episodio número 30 de Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y estoy muy contento de compartirles el último episodio del año. Es el último episodio del 2025 y va a estar increíble. Presten mucha atención. Este episodio decidí desarrollarlo para cerrar el año de una forma increíble. El poder de la palabra. Vamos a trabajar a través de este podcast con esta temática, el poder de la palabra. Y es muy importante trabajar todo lo que implica esta oración, este título. Hoy quiero hablarte de algo que usas todo el tiempo, pero que pocas veces reconoces como una fuerza creadora, y es la palabra. La palabra que dices afuera, pero sobre todo la que te dices hacia adentro. Desde la psicología, desde el chamanismo y desde la conciencia, la palabra no solo comunica, la palabra organiza tu experiencia. La palabra no describe simplemente tu mundo, lo estructura. En ese punto es muy interesante cómo vamos a estar interactuando con el poder que tienen nuestras palabras. Yo soy el psicólogo Francisco López y te voy a acompañar desde la corriente transpersonal y el chamanismo y el despertar de la conciencia, este tema. Aquí, cuando trabajamos el tema de la palabra, implica desde cómo te hablas a ti mismo, cómo te tratas, el canal de comunicación que generas contigo mismo, contigo misma. Y también, por ejemplo, los bloqueos que se activan a través de la palabra. Es muy famoso ese gesto que a veces hacemos de decir no puedo. No, es que no puedo, yo no puedo, siempre me pasa lo mismo. Y en ocasiones no nos damos cuenta que estamos reforzando esa creencia de no poder, ¿no? Entonces esas frases son un tipo de hipnosis o autohipnosis que de repente hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Desde la psicología sabemos que el lenguaje estructura el pensamiento. No solo pensamos y luego hablamos. Muchas veces hablamos internamente y eso se vuelve pensamiento. Las narrativas internas se convierten en la identidad. Entonces, cuando nos decimos yo soy así, yo no puedo, siempre me pasa lo mismo, estamos reforzando una narrativa interna. Esas frases, lo vuelvo a repetir, se convierten en un espacio prácticamente de autohipnosis, ¿no? Pero desde una connotación negativa. Cuando estamos trabajando este tipo de temáticas, es muy importante detenernos a ver qué muletillas tenemos, qué palabras estamos generando. Por ejemplo, si analizamos a la palabra como vibración, la palabra no es solo significado, es sonido, y el sonido es vibración, y la vibración impacta el sistema nervioso. Por eso, si una palabra hiere, es como si nos golpearan, ¿no? Una palabra puede herir como un golpe o sanar como un abrazo. La palabra puede activar alarma o puede generar seguridad. Entonces es muy importante empezar a reflexionar con qué tipo de vibración interactuamos a través de nuestra palabra. Si es una vibración alta que nos puede impulsar, por ejemplo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy disciplinado, acuñando un verbo en positivo de algo que estemos haciendo, estamos activando nuestra palabra hacia el presente, ¿no? Por ejemplo, digamos que estamos haciendo ejercicio en la mañana. Yo estoy siendo disciplinado. Es mandar un mensaje positivo a algo que estás haciendo, es como reforzar una idea que no es solamente con la palabra, también es con la acción, porque te levantas y vas al gimnasio, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se genera un clímax de congruencia entre la palabra y las acciones. Pero para llegar a ese punto es muy importante ubicar el poder que tenemos de forma positiva al ejercer la palabra. Si la palabra activa una alarma o si la palabra activa una sensación de seguridad, de bienestar. Por ejemplo, desde la parte chamánica, la palabra en el chamanismo y en las tradiciones chamánicas, la palabra se considera como medicina. La palabra es medicina. Los cantos no son canciones,
¿no? Son tecnologías de conciencia, son ícaros. Por ejemplo, esos cantos que hacen los médicos tradicionales, ¿no?, de algunos países de Centroamérica, Sudamérica, es muy interesante porque son rezos, son palabras cantadas que generan un estado de bienestar, de vibración. Por ejemplo, nombrar algo es traerlo a la luz, manifestar su energía. Y estos sabios, ¿no?, chamanes, conocían ese principio. Entonces, para el chamanismo, la palabra es medicina. Y eso es algo pues muy importante, ¿no? A mí me pasa mucho cuando toco la armónica. Cuando toco la armónica estoy cantando, estoy haciendo un rezo. Tal vez el mensaje o la palabra no es de forma verbal, con un tipo de lenguaje que se entienda, pero es un tipo de lenguaje que se escucha y es un rezo cantado. Son diferentes melodías que vibran y generan un estado de bienestar. Entonces, en ese aspecto, la palabra, si la vemos como sonido, está compartiendo un mensaje. Y pues bueno, nuestra palabra crea la realidad, por supuesto. No porque sea mágica, sino porque cambia la percepción, la emoción, la conducta, y eso cambia la vida. Cambiar una palabra cambia un mundo interno. Cuando trabajas mucho aspectos en donde tus palabras son negativas o son prácticamente autoderrotas continuas y reviertes esa práctica, se va a modificar mucho el estado emocional, la percepción. Pueden cambiar muchos factores, ¿no? Entonces es muy importante detenernos a analizar el poder de nuestras palabras, ¿no? Ya sea positivas o negativas, porque es de verdad imposible que tengamos solamente cosas positivas en la vida. También hay aspectos negativos. La palabra a veces puede estar frustrada, ¿no?, en la forma en la que uno se expresa o es negativo. Pero pues bueno, hay que hacerlo práctico, hay que trabajarlo un día a la vez. Cuando hablamos mucho acerca de la palabra, no nos ponemos a cuestionarnos que la palabra es una manifestación de nuestro presente, de nuestras cosas que hacemos diariamente. Entonces, si pudiéramos darnos cuenta que todo lo que comunicamos día tras día se llega a manifestar, a veces al momento o en ocasiones tiempo después, seríamos quizá más cuidadosos con la forma en la que nos expresamos. Y es muy interesante porque cuando se modifican algunas narrativas internas negativas, se puede empezar a crear un tipo de hábito positivo de acción que promueve un buen estado de salud mental. Desde la motivación, por ejemplo, al echarnos porras a nosotros mismos, al decirnos cosas bonitas, podemos empezar a generar una sensación de mucha gratitud, una sensación de mucho bienestar, ganas de repetirlo para volver a sentir esa satisfacción. Ese es uno de los mensajes que nos da pues la motivación, ¿no? Eso pasa cuando empezamos a hacer cosas que nos gustan, que nos generan bienestar y que las asociamos como un momento de mucho gozo. Y la motivación, cuando es puesta en práctica, puede generar también mucha creatividad. Entonces, la sugerencia es que se puedan acceder a estos dos estados, ¿no? Al estado de motivación y al estado de creatividad. ¿Y cómo podemos acceder a esos dos momentos? Pues es ahí con la palabra. La palabra nos puede acercar a explorar la parte creativa y la palabra también nos puede explorar la parte en donde puede tornarse un poco hermética la creatividad y se puede cerrar, ¿no? Y cuando hablo de creatividad, hablo desde la forma en la que te vistes. Si un día de repente dices, voy a utilizar estos colores y a ver cómo me siento, hasta cosas pues más abstractas como el arte, ¿no? O sea, ponerte a dibujar un día, empezar a ver qué pasa si te avientas unos símbolos ahí en un cuaderno, o empezar a hacer algo que despierte tu interés por crear, ¿no? Desde la motivación, por ejemplo, cuando se observa mucho la estructura de un hábito, generan ganas de hacer la actividad más veces, ¿no? Esto pasa cuando agarramos, por ejemplo, un ritmo para hacer ejercicio. Te levantas, vas, haces ejercicio, descansas, comes, al otro día continúas y al cabo de unas semanas y unos meses
has adquirido cierta fuerza que te permite entrenar de cierta manera y el cuerpo físico se empieza a sentir mucho mejor. No sé, creo que hay muchos motivadores, ¿no? Uno empieza a bajar de peso, a sentirse más fuerte, a fluir y es como padre. Entonces, desde ese punto podemos acceder a la motivación a través de la disciplina, a través de la práctica, a través de la acción. Pero cuando simplemente activamos la palabra y no movemos un solo dedo para que pasen las cosas, pues tampoco vamos a caer en un pensamiento mágico, ¿no? Porque la vida no se trata de eso, la vida se trata de tomar acción, de asumir nuestra responsabilidad y hacernos cargo de nuestras vidas. Y para llegar a ese punto es importante ubicar en el momento histórico en el que nos encontramos, desde nuestra familia hasta nuestra parte individual, ¿no? Por ejemplo, si ya tienes, por ejemplo, ¿qué será? 21 años, 20, y acabas de terminar una carrera, ¿no? Tu momento histórico familiar, si eres, por ejemplo, el hermano mayor, es que eres el primero que ya acabó una carrera, ¿no? Y de ahí tu momento histórico, pues, de tu realidad actual es empezar a buscar trabajo. Entonces, desde tu presente vas a empezar a activar algún tipo de palabras que van encaminadas a ese proceso histórico de tu vida, que es haber terminado la escuela, ya buscar trabajo. Entonces, nuestra palabra está presente en todos los roles, en varias líneas del tiempo, en nuestro momento histórico actual. Entonces, es muy importante poder ser conscientes de la forma en la que nos expresamos, ¿no? Muchas veces también nos cerramos y utilizamos frases automáticas como no, no quiero, no, no puedo, no, ahorita no, y siempre con una negativa. Pero en ocasiones el ser flexibles y analizar qué pasaría si decimos sí o si trabajamos de otra manera la negatividad, podemos empezar a ser más consciente el poder de la palabra, porque cuando se llega a generar una sensación de negatividad continua a muchas cosas que hacemos, en ocasiones eso puede generar mucha monotonía, una falta de cambio, una falta de estructura. Y desde ese punto es muy importante gestionar la forma en la que estamos hablándonos. Y sobre esa línea puede surgir muchos beneficios en la forma en la que estructuramos el tiempo, la forma en la que nos comunicamos con nosotros. Y este episodio, por ejemplo, con esta temática, en este último mes del año, tiene esa intención, que puedas hacer una recapitulación de cómo has puesto en práctica el poder de tu palabra para cosas positivas, para cosas negativas, algo mixto. De repente te das cuenta y lo corriges, no lo has corregido, no lo habías pensado. Ese es el chiste de este podcast, que te puedas cuestionar, que puedan llegar respuestas a través de todo lo que te digo, a través de esta ventana de información que comparto cada mes, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos acerca de la psicología y la narrativa interna que se crea con la identificación, ¿no? Del yo y la palabra, la parte de cómo en las culturas chamánicas la palabra es medicina y cómo desde la práctica consciente, cuando nuestra palabra es congruente con nuestras acciones, podemos ser testigos de cómo se crea nuestra realidad. Entonces es muy interesante explorar la forma en la que nos comunicamos. Y el poder de la palabra también implica, por ejemplo, dar las gracias, decir de nada, te amo, expresarnos, decir lo que sentimos a las personas cercanas, a la familia, a la pareja, a los amigos, a uno mismo. El generar un clímax de congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, sin duda es un gran reto y es una de las maestrías de la vida. Experimentar en tiempo real lo que piensas, lo que sientes, lo que tu corazón dice. Entonces yo te invito a reflexionar mucho respecto a la forma en la que te comunicas contigo y con todas las personas que amas, para que utilices el poder de la palabra de forma positiva, para que recuerdes que tu voz tiene memorias, que son mantras que pueden generar luz
pero también pueden generar oscuridad. Y es mejor en estos tiempos vibrar lo más fuerte que se pueda. Y si tienes el poder de la palabra a tu mando, a tu servicio, utilízala. Recuerda, siempre, siempre tienes oportunidad de analizar, de sentir, de vivir el presente eterno. Es ahí en donde tu palabra surte efecto, modifica, crea, expande desde el amor, desde la conciencia, desde la mente. Yo soy el psicólogo Francisco López y este fue el episodio número 30 de Psicología Autóctona Transpersonal. Te quiero agradecer todo el apoyo que has dado al podcast durante todo el año, todos los países que me escuchan, todas las personas que siguen los episodios que voy subiendo. Les agradezco infinitamente que escuchen este podcast, que me apoyen y les deseo lo mejor en este cierre de año, en este 2025 y que sea un próspero 2026 lleno de muchas sorpresas, de muchas cosas y les deseo lo mejor, que se llenen de bendiciones en su vida y voy a cerrar este podcast con un rezo de gratitud a través de la palabra, pero la palabra trasladada a mi armónica. Lo que yo les comparto con mi armónica, esos sonidos y frecuencias, es lo que yo les quisiera y les quiero y les compartiré con la palabra, pero a través del sonido, a través de las armonías, a través de las notas.